Tema 9. La Iglesia cambió el sábado por el domingo. Evidencia histórica. Bienvenido a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Este espacio ha sido creado para formar cristianos con una fe sólida, informada y profundamente enraizada en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la historia real de la Iglesia. Aquí no buscamos polémica estéril ni confrontación agresiva. Buscamos verdad, claridad y fidelidad a lo que Cristo realmente enseñó y confió a su Iglesia. Cada tema se desarrolla con rigor bíblico, patrístico e histórico, para que puedas comprender, explicar y defender tu fe con serenidad y fundamento. Hoy entramos en uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo contemporáneo, especialmente en el diálogo con grupos sabatistas y con ciertos sectores del protestantismo moderno. ¿Qué responderemos y por qué importa? La pregunta que hoy abordamos es directa y contundente. La Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. Esta acusación se repite con frecuencia y suele formularse de esta manera. Dios mandó guardar el sábado. La Iglesia Católica lo cambió por el domingo por su propia autoridad, traicionando la Biblia. Detrás de esta afirmación hay confusión bíblica, desconocimiento histórico y una lectura fragmentada del cristianismo primitivo. Por eso, este tema no puede responderse con frases cortas ni con simples citas aisladas. Requiere volver al origen del cristianismo, a la resurrección de Cristo, a la vida litúrgica de la Iglesia primitiva y al testimonio de los primeros cristianos. Hoy responderemos, con evidencia clara, a preguntas fundamentales. ¿El sábado sigue siendo obligatorio para los cristianos? ¿El domingo fue una imposición tardía? ¿Qué día celebraban los primeros cristianos? ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y el domingo? ¿La Iglesia tiene autoridad para ordenar la vida litúrgica? Responder correctamente estas preguntas es importante porque toca el corazón mismo de la identidad cristiana. No se trata solo de un día, sino de cómo entendemos la nueva alianza, la autoridad de Cristo y la continuidad de la fe apostólica. Desarrollo bíblico. Comenzamos, como siempre, por la Sagrada Escritura. El sábado en el Antiguo Testamento. El sábado aparece como una institución central en la ley mosaica. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, Dios ordena al pueblo de Israel: recuerda el día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y descansó el séptimo día. Este mandamiento está íntimamente ligado a la creación, la liberación de Egipto, la identidad del pueblo de Israel como nación elegida. En Éxodo, capítulo 31, versículos 16 al 17, el sábado es presentado como señal de la alianza entre Dios e Israel. Esto es clave. El sábado es señal de la antigua alianza, no de la nueva. Está vinculado al pacto mosaico, no directamente al misterio pascual de Cristo, Jesús y el sábado. Jesús no abolió la ley, pero la llevó a su plenitud. En los evangelios vemos repetidamente a Jesús actuando en sábado, sanando y enseñando. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 27 al 28, Jesús declara: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Esta afirmación es revolucionaria. Jesús no se presenta como un simple intérprete de la ley, sino como Señor del sábado, es decir, con autoridad sobre él. Aquí comienza un cambio profundo. El centro ya no es el día,
sino la persona de Cristo. La resurrección y el primer día de la semana. Todos los evangelios coinciden en un punto esencial. Jesús resucitó el primer día de la semana. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. La insistencia no es casual. El primer día de la semana se convierte en el día de la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo. Las apariciones de Jesús en domingo. Jesús se aparece a sus discípulos el mismo día de la resurrección y 8 días después, ambos en domingo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 26, se nos dice que Jesús se presentó en medio de ellos, les dio el Espíritu Santo y confirmó la fe de Tomás en domingo. Este dato es fundamental porque muestra que Cristo mismo elige ese día para manifestarse a la comunidad reunida. La práctica apostólica. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, afirma explícitamente: el primer día de la semana, reunidos para partir el pan. La expresión partir el pan es una referencia clara a la Eucaristía. Esto indica que la comunidad cristiana ya se reunía litúrgicamente en domingo. San Pablo refuerza esta práctica en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2, cuando indica que las colectas se hagan el primer día de la semana, presuponiendo una reunión comunitaria regular, el sábado y la nueva alianza. Finalmente, San Pablo ofrece una clave decisiva en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Que nadie los juzgue por cuestiones de comida o bebida, o respecto a fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. La realidad es Cristo. Aquí el apóstol afirma claramente que las prescripciones sabáticas pertenecen al orden de la sombra, mientras que Cristo es la realidad. El cristianismo no elimina el descanso ni la adoración, pero los reconfigura en torno a la resurrección del Señor. Padres de la Iglesia. Testimonio cristiano anterior a Constantino. Uno de los errores más comunes en este debate es la afirmación de que el domingo fue impuesto por el emperador Constantino en el siglo IV. Esta afirmación se derrumba completamente cuando se examinan los escritos cristianos anteriores al año 313, es decir, cuando la Iglesia aún era perseguida. Los padres de la Iglesia no hablan del domingo como una novedad, sino como una práctica recibida. La Didache, finales del siglo I. Obra, Didache, capítulo 14. La Didache, uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, instruye a los cristianos diciendo: «Reuníos cada día del Señor para partir el pan y dar gracias». La expresión Día del Señor no se refiere al sábado judío, sino al domingo, día de la resurrección. Este texto es fundamental porque proviene de una comunidad directamente conectada con la generación apostólica. San Ignacio de Antioquía, siglo I al II. Obra. Carta a los Magnesios, capítulo 9. Ignacio contrasta explícitamente el sábado judío con la vida cristiana. Los que vivían según el orden antiguo han llegado a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor. Esta afirmación es clara, directa y contundente. Ignacio no presenta el domingo como una imposición eclesiástica, sino como una forma nueva de vida en Cristo. San Justino Mártir, siglo II. Obra. Primera Apología, capítulo 67. Justino describe detalladamente la liturgia cristiana y afirma:
El día llamado del sol se celebra la reunión de todos, porque es el primer día en que Dios creó el mundo y el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este texto es crucial porque explica el porqué teológico del domingo. Conecta creación y resurrección. Demuestra una práctica universal, no local. Estamos en el año aproximado 155, mucho antes de Constantino. San Ireneo de León, siglo II. Obra. Fragmentos pascuales, citados por Eusebio. Ireneo confirma que la Iglesia celebra la Pascua Dominical en comunión con la resurrección del Señor, mostrando que el domingo ya estructuraba el calendario cristiano. Tertuliano, siglo II al III. Obra. De Corona, capítulo 3. Tertuliano menciona el domingo como día de gozo cristiano, diferenciándolo claramente del sábado judío. Para él, el domingo está vinculado a la identidad cristiana, no a una imposición legal. Eruditos protestantes. Reconocimiento histórico desde fuera del catolicismo. Este punto es decisivo. Incluso historiadores y teólogos protestantes reconocen que la observancia del domingo precede al poder político y nace en la Iglesia primitiva. Samuele Bacchiocchi. Obra. From Sabbath to Sunday. Aunque Bacchiocchi defendía la observancia sabática, admite que el domingo comenzó a ser celebrado muy temprano, ligado a la resurrección y a la práctica litúrgica apostólica, no a un decreto imperial. Willy Rordorf. Obra. Sunday. The History of the Day of Rest and Worship. Rordorf demuestra que el domingo cristiano surge del culto pascual y no de una ruptura arbitraria. Reconoce que la comunidad cristiana primitiva distinguió claramente su culto del judaísmo. Jaroslav Pelikan. Obra. The Christian Tradition. Volumen 1. Pelikan afirma que el domingo se convirtió en el eje del culto cristiano debido a la centralidad de la resurrección. La Iglesia no reemplazó el sábado por capricho, sino porque vivía ya una nueva realidad teológica. Explicación teológica central. Del sábado a la plenitud del día del Señor. El punto central no es un cambio de día, sino un cambio de alianza. El sábado pertenece al orden de la creación antigua. El domingo pertenece al orden de la nueva creación. Por eso, los padres llaman al domingo octavo día, día sin ocaso, día de la nueva vida. El domingo no niega el descanso ni la adoración. Los cumple en Cristo resucitado. El cristianismo no es una reforma del judaísmo, sino su cumplimiento. Por eso, insistir en el sábado como obligatorio para los cristianos es desconocer la lógica profunda de la nueva alianza. Objeciones extensas y refutación dialogada. Este tema suele generar fuertes reacciones porque toca una convicción profundamente arraigada en algunos grupos cristianos. Por eso es importante responder con claridad, paciencia y profundidad, sin caricaturizar la postura del otro. Objeción 1. Dios nunca cambió el sábado. El mandamiento es eterno. Esta objeción confunde dos realidades distintas: el mandamiento moral y la forma ceremonial de la antigua alianza. El mandamiento moral es adorar a Dios y dedicarle tiempo. La forma ceremonial concreta, el sábado, fue dada como señal específica del pacto con Israel. Éxodo, capítulo 31, versículos 16 al 17. San Pablo explica que estas prescripciones eran sombra de la realidad futura y que la realidad es Cristo. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Dios no cambia arbitrariamente. Es el mismo Dios quien lleva su plan a plenitud en Cristo. Objeción 2. Jesús guardó el sábado, por lo tanto, los cristianos deben hacerlo. Jesús nació bajo la ley. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Como judío fiel, guardó el sábado, celebró las fiestas judías
y cumplió la ley. Pero Jesús no vino a perpetuar la antigua alianza, sino a inaugurar la nueva. Por eso declara que Él es Señor del sábado. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 28. Después de la resurrección, la vida cristiana se organiza en torno a Cristo resucitado, no en torno al calendario mosaico. Objeción 3. El domingo es una invención pagana impuesta por Constantino. Esta objeción es históricamente insostenible. Hemos visto que la Didache, siglo I, habla del Día del Señor. Ignacio de Antioquía, siglo I al II, distingue claramente el domingo del sábado. Justino Mártir, siglo II, describe la liturgia dominical con detalle. Todo esto ocurre más de un siglo antes de Constantino. El edicto de Constantino en el año 321 no creó el domingo cristiano, solo reconoció civilmente una práctica ya existente. Objeción 4. La Iglesia no tiene autoridad para establecer el domingo. Esta objeción presupone una Iglesia sin autoridad real. Sin embargo, Cristo confirió autoridad a los apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, y prometió la asistencia del Espíritu Santo, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. La misma Biblia fue discernida, custodiada y transmitida por la Iglesia. Negar su autoridad litúrgica es incoherente con aceptar su autoridad bíblica. Objeción 5. Guardar el domingo es desobedecer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos expresan principios morales permanentes. La Iglesia nunca eliminó el mandamiento de santificar un día para Dios. Lo que cambia no es el principio, sino su expresión dentro de la nueva alianza, centrada en la resurrección de Cristo. Aplicación pastoral. Este tema no es solo histórico, toca la vida espiritual cotidiana. El domingo no es simplemente un día distinto. Es el día del encuentro con Cristo resucitado, el día de la Eucaristía, el día en que la comunidad se reúne como cuerpo vivo. Cuando un cristiano celebra el domingo, proclama que Cristo vive. Confiesa que la nueva creación ha comenzado. Participa anticipadamente del descanso eterno prometido. Reducir el cristianismo a la observancia literal de un día es perder de vista el centro, que es Cristo mismo. Si deseas recibir el diploma oficial del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, debes aprobar el cuestionario correspondiente a este tema con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario se encuentra en el comentario fijado de este video. Oración. Señor Jesucristo, tú eres el Señor del tiempo y de la historia. Tú venciste a la muerte y transformaste el primer día de la semana en el día de la vida nueva. Abre nuestro entendimiento para vivir la fe no como carga, sino como encuentro contigo. Enséñanos a santificar el día del Señor con amor, gratitud y fidelidad. Que tu resurrección sea el centro de nuestra vida, hoy y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. En el tema 10 del nivel 1 abordaremos una cuestión clave para comprender el cristianismo. ¿La Biblia prohíbe la tradición? La verdad sobre sola Escritura. Que Dios te bendiga y nos vemos en el tema 10 del nivel 1.